RCI no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Esto es RCI al día. Soy Rubén Trujillo y les agradezco por su audiencia. Yo sigo un poco, voy a tratar de ser elegante y delicado. Sigo un poco extrañado del por qué los medios de comunicación grandes, esos que pertenecen a grupos monopólicos, no hayan desarrollado la noticia que presentó ayer la revista Sucesos de los gastos que está haciendo el despacho presidencial o que hizo solo durante el mes de diciembre y del año pasado y que para mí son realmente de escándalo. ¿Cómo no va a ser de escándalo que frente a las carencias evidentes que tienen los médicos para enfrentar la lucha contra la pandemia, en el despacho presidencial en un mes se gasten 31.419 soles comprando tortas y cupcakes? ¿Cómo no va a ser un escándalo? Por supuesto que llama la atención. Llama la atención que, por ejemplo, con la orden de servicios 0644, la orden de servicio 644, se haya comprado 4 televisores de 43 pulgadas para el despacho presidencial. ¿Qué? Merino se llevó los televisores, Vizcarra se llevó los televisores, que tienen que comprar televisores nuevos. La verdad, ese tipo de cosas llaman la atención. Y hay una serie de cosas también increíbles, recordatorios de mármol y vidrio, la orden de servicios 637 por 17.020 soles, recordatorios para el personal del despacho. ¿Qué? Hay que dejar testimonio que pasaron por el despacho presidencial y trabajaron allí y le tienen que dar su recordatorio. Alguien tiene que aclarar este tipo de cosas. Hay un gasto que es increíble y no termino de entender. Dice, porque en la especificación que está en la consulta amigable del MEF dice, bolsa de yute para fortalecer el clima laboral. Se le han regalado seguro bolsitas, ¿no? Esas bolsitas de yute a los trabajadores del despacho presidencial. 13.156 soles, orden de servicio número 635. La Premier, ayer, perdón, no existe el cargo de Premier, la presidenta del Consejo de Ministros dijo ayer que desconoce los gastos, que desconoce. Bueno, no le invitaron pues al coctelito con tortitas y cupcakes, pero eso no quiere decir que no se hayan realizado. Las órdenes de servicio están ahí, la consulta amigable que hizo la revista Sucesos al MEF está allí. Y yo creo que sí, por un tema de integridad, que es lo que más nos ha vendido el presidente Sagasti, él tiene que salir y explicar estas cosas y decir que algunos gastos no se pueden evitar y punto, nos quedamos tranquilos, pero quedarse callados no es la mejor decisión. Vamos a empezar con nuestras entrevistas de hoy y ya tenemos conectada nuestra primera invitada, y es Romelia Paredes, va con el número 22 por Victoria Nacional al Congreso de la República. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, apreciado Rubén Trujillo, y gracias a RCI por la invitación para compartir nuestras propuestas desde el plan de gobierno y como candidata al Congreso en esta oportunidad. Romelia, déjeme decirle algo. Yo, cuando la producción cumple su trabajo y nos pasa la hoja de vida, un poco el perfil de los postulantes que vamos a entrevistar, me he quedado sorprendido. Usted tiene títulos, tiene grados, y entre las propuestas, usted abarca varios aspectos, ¿no? Salud, educación, economía, pero el dicho de que a veces cuando mucho abarca uno, poco aprieta, debería considerarse para la política, ¿no? Para la ejecución de la política. Vamos a quedarnos con dos temitas. Vamos a ver con el tema económico. Usted dice que en el tema económico usted plantea la organización y la reestructuración de los mercados mayoristas y minoristas. ¿Por qué, para qué y cuál sería el resultado económico de estas actividades? Porque hemos sido expuestos a la pandemia y personalmente he podido apreciar las carencias en un primer momento para enfrentar la crisis sanitaria de los mercados mayoristas y minoristas, porque todos nos hemos visto expuestos a ir a comprar porque el 65% de la población no tiene refrigeradora y así que consume el día a día y compra el día a día. Entonces, meditando y analizando de iniciar una ley en el marco de la organización y modernización de los mercados mayoristas y minoristas. Específicamente, los mercados pues pagan impuestos, es decir,
sería la reinversión de los impuestos no municipales. Estamos hablando entonces de los impuestos nacionales, IGB y a la renta. En el caso de los mercados minoristas, tienen un régimen del RUS y los mayoristas tienen un régimen especial porque obviamente generan más ingresos. ¿Por qué esta reinversión? Para que la organización y modernización de estos mercados vea pues que los impuestos que están pagando puedan retornar vía una unidad ejecutora que podría ser el Ministerio de Producción. ¿Para qué? Porque se necesita, a la hora de la hora han estado tan desordenados porque no había fondos de los propios mercados para la compra de alcohol, mascarillas, todos los protocolos. Entonces, pienso que esto podría ser una buena medida para que ellos puedan tener ese retorno y la modernización in situ, compra de equipos. Y esta reorganización, esta modernización de la infraestructura, me parece entender que usted se refiere a que los mercados sean, pues, infraestructuras óptimas para brindar el servicio, que no sean focos contaminantes, que respeten las normas sanitarias, no solamente por el COVID, sino hacia adelante. Pero los mercados están construidos... Esto hay que mantenerlo, esto hay que mantenerlo. Además, tiene que haber un plan de crecimiento urbanístico de acuerdo a la demanda real, cuántos mercados se necesitan, mayoristas y minoristas, en todo Lima metropolitano y por ende replicar en otras regiones del país, porque crecemos tan desordenadamente y lo podemos ver. Entonces, los mercados están construidos, los mercados podrían estar construidos en terrenos públicos, pero los mercados finalmente son asociaciones, cooperativas o empresas privadas. ¿Quién le da la licencia? Ya, pero son privadas. ¿Cómo hacer operativo, cómo hacer efectivo ese proceso de modernización? ¿Dictando solo la norma o el Estado desarrollando la política? Son 3 puntos. Uno es la reinversión de sus impuestos no municipales en su modernización in situ. Es decir, cámaras de videovigilancia, máquinas que les permita pues este monitoreo en tiempo real, haciendo el uso de la tecnología. Y lo otro es el tema del plan de la salubridad, que tiene que ser permanente, y otro es un plan que parte a partir obviamente del Estado, de brindarle una información, una plataforma a todo el público que quiera invertir, como es privado, en mercados mayoristas y minoristas, cómo crecer de acuerdo a esa demanda real. Esos impuestos no municipales terminan siendo impuesto a la renta, puede ser salud, si que tienen trabajadores en planilla, ese tipo de cosas. O sea, es una forma de subsidiar, como le pasó a las empresas agroexportadoras. No exactamente subsidiar, porque la idea es que ustedes, cualquier sector que vea que sus impuestos, ¿a dónde van? Entonces, que retornen, porque muchas veces nos quejamos personalmente y personas jurídicas, nosotros pagamos los impuestos, pero ¿a dónde van? Entonces, en ese marco, una de mis propuestas de llegar al Congreso de la República es justamente este aspecto de la organización y modernización de los mercados, pero además que se priorice el gasto público en educación y en salud. Y todo está alineado, porque en principio mi primera visión para el tema de los mercados era el tema de salud, porque lo he visto, he presenciado a raíz de una investigación que no tenían fondos de dónde pagarse todos estos protocolos y se tomaron un tiempo hasta aperturarse y demás. Y tú sabes, los principales focos de infección han sido los mercados a nivel nacional, ya sean pequeños o grandes. Entonces, en ese sentido, creo que hay que brindarles no solamente el marco ley, sino hay que darles esa resiliencia a todos los sectores, en específico a ellos, para que puedan sentirse a dónde van esos impuestos, porque lo que más nosotros nos quejamos, el MEF, ¿cómo prioriza nuestros impuestos? Ahora mismo vemos que no hay presupuesto disque para el examen de admisión para los jóvenes del COAR. Entonces, yo creo que hay que transparentar desde nuestro aspecto del Estado y del legislativo, debemos dar todas estas herramientas para transparentar el gasto, a dónde van nuestros impuestos. Queda mucho más claro, ahora queda mucho más clara tu propuesta. Efectivamente, el ciudadano paga impuestos. ¿Y dónde se va el impuesto? ¿Cómo ejecutas específicamente el impuesto? Tú sabes, Rubén, que actualmente tenemos presupuesto de 183 millones, correcto, pero ¿cuánto de esos 183 millones son impuestos? Aproximadamente 110. Entonces, la estructura del Estado se mantiene en base a estos impuestos de diferentes regímenes, de diferentes sectores y sobre todo de nosotros como empresas, porque nosotros cuando vemos el MEF, ¿quién entiende el tecnicismo del MEF? ¿En qué se va? ¿A qué partida se va? Entonces, esa es una de las propuestas pilares de mi persona y obviamente
obviamente Victoria Nacional, de no solamente transparentar y explicar, sino decir que cada peruano lo entienda de manera sencilla, a dónde se van sus impuestos. Correcto. ¿Usted ha planteado en el tema de salud o está planteando en tema de salud de llegar al Congreso y desarrollar una política de prevención en salud? Prevención en salud. Yo recuerdo que un amigo mío que fue ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, acuñó una frase, que el deber de un médico no es curar al enfermo, sino que es evitar que se enferme. Entonces la prevención es fundamental, es básica. Eso de los médicos de cabecera es un asunto que está funcionando en algunos municipios, creo que funcionó muy bien en el Callao. ¿Cómo se implementaría esa propuesta de médicos de cabecera a nivel nacional? ¿Cómo se podría desarrollar? Eso es una segunda propuesta, porque lo más importante es lo que tú acabas de decir, la prevención. Pero esa prevención, ¿qué es lo que hemos visto actualmente? Y todos creo que podemos deducir lo que acabamos de ver en esta pandemia que nos ha agarrado desprevenidos, es el servicio de atención primaria. Ha fallado el servicio de atención primaria. Claro. Y ahí, ese es el primer pilar. Por más de que nosotros tenemos prevención, protocolos, infraestructura, pero la atención primaria, ¿cómo recortar ese espacio de tiempo de largas colas? ¿Cómo dividir, designar, esta persona va para allá, esta persona tiene esta receta y demás? Entonces, desde Victoria Nacional, y voy a proponer una ley marco del sistema integrado de las historias clínicas, porque si nosotros tenemos integrado las historias clínicas, usted está en un hospital Santa Rosa, en Tacna, en San Martín, el médico que le atiende va a tener acceso directo a ese precedente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué? Y definir en ese momento, en tiempo real, usted necesita esto para aquí, usted necesita esto para este otro lado. Entonces, porque eso es lo que ha fallado en esta pandemia. Podemos tener todo. Entonces, hay que activar y fomentar esa eficiencia en la atención primaria. Pero así como estamos, actualmente te cuento que hay el registro ya de historias clínicas, pero no se ha comprado el software, no se ha comprado la certificación del software. ¿Por qué esa lentitud? Ya sabemos la lentitud de la compra de las vacunas, pero esto es fundamental. Si bien es cierto, además... La lentitud y los retrasos en el sector salud no se han hecho se han puesto en evidencia con esto de... Ahorita, pero siempre han estado. Pero arrastrábamos de tiempo atrás un déficit de infraestructura y servicios enorme. Correcto. Y el segundo aspecto, como le decía, los médicos de cabecera, pero básicamente por familia, hay 25.009 comunidades, digamos, donde hay presente del Estado acá en el Perú. Entonces, nosotros queremos abocarnos sobre todo a las zonas rurales, porque en las zonas rurales no hay estos hospitales que tenemos aquí. Si bien es cierto, aquí tenemos bastante población, pero necesitamos atender a estas poblaciones, como por ejemplo las comunidades nativas. El 60%, como por ejemplo Loreto, Madre de Dios, Pucallpa, entre otros. Obviamente aquí también en Lima, ¿no? Porque es importante reducir ese tiempo y esa brecha. Los médicos tienen que ir a las casas, porque hay que reducir el espacio de que este virus siga anidando en el cuerpo de la persona. Si el médico va por familia, diagnostica, verifica, en una sola consulta, en 1 hora por familia, a diferencia de esperar en el hospital 1 hora por persona. Entonces, si una familia tiene 5 integrantes, son 5 horas. Entonces, si va el médico, es 1 hora por esos 5 integrantes. Hay que reducir ese tiempo, ese espacio, porque la salud no espera, Rubén, la salud no espera. En eso estamos claros. Quiero hacer una consulta. ¿Hay sectores en Victoria Nacional? ¿Hay sectores, digamos, como suele suceder en todos los partidos, hay sectores, los invitados, los que han llegado nuevos, los fundadores? ¿Es usted fundadora de Victoria Nacional? Mira, yo soy militante de Victoria Nacional. Le cuento un poco. A raíz de mi... ¿No ha militado usted antes en otro partido? ¿No ha tenido simpatías? No, he estado inscrito. La primera vez que me inscribí es Restauración Nacional, ahora Victoria Nacional. Es un partido multidisciplinario, digamos, porque yo soy docente universitaria. Entonces, en ese marco me ha acercado básicamente mi pilar fundamental, mi desarrollo profesional es la educación, como docente pregrado y posgrado en la universidad. Entonces, aportar desde mi conocimiento al equipo técnico, específicamente
justamente en educación, tú me has dicho que hablo de diferentes propuestas. ¿Por qué? Porque justamente este es el resultado de una serie de trabajo en equipo de diferentes, con médicos, con sociólogos, estamos con Jorge Nieto, que es abogado y sociólogo. Entonces, yo me he alimentado de los Jorge demás. Nieto, por Entonces, ejemplo, siento que ha pero habido esa cohesión interna. yo le preguntaba por eso de los sectores, porque, por ejemplo, Jorge Nieto yo creo que debe pensar un poquito distinto de Jorge Chávez, ¿no? O sea, yo creo que debe pensar un poco distinto. Y yo no sé cómo pensará, pues, el señor Forzay, la verdad, Hemos encontrado ese punto de encuentro y le voy a resumir en 2 palabras: cohesión social, porque es importante estar cohesionados, porque de lo contrario, mira, por ejemplo, yo puedo tener una opinión particular de un tema puntual, pero a la hora de la hora el público nos tiene que ver pues cohesionados, unidos, y esta cohesión Usted es lo que sabe que nosotros necesitamos llevar al Parlamento, porque no usted podemos sabe que estar en Victoria Nacional hay algunos apristas en el equipo, y creo que incluso algunos candidatos que pidieron licencia en el APRA y se han incorporado. ¿Sabe usted eso? ¿No le genera ningún malestar? Mira, acá hay un tema puntual. Una persona, digamos, evoluciona, va aprendiendo, es parte de. La idea es que quiere hacer un trabajo transparente. No tengo conocimiento si alguien ha estado en otro partido u otro así puntualmente como inscrito, digamos, y que ha renunciado y que ha vuelto se ha inscrito en el partido. Sería irresponsable afirmarlo, ¿no? Pero yo creo que todas las personas evolucionamos. Recuerdo usted a González Izquierdo, antes era con una política tal cual, ahora lo vemos un poco más neoliberal, y a muchos otros políticos que han estado en izquierda y luego están en derecha y demás. Pero aquí lo que nosotros buscamos es un punto de encuentro para llevar al Parlamento, porque hemos visto un Parlamento fraccionado, dividido. Llegan con una bancada de 50, luego se dividen. Entonces, yo soy institucionalista y sobre todo la cohesión parlamentaria, porque cuando tú llegas al Congreso tienes que legislar para la mayoría. Tu aliado no es un partido, son todos los partidos, porque tú con todos tienes que conversar, ¿no? Ok, listo. Romelia Paredes Tuesta, número 22 en la lista de Victoria Nacional, estuvo con nosotros. Le agradezco mucho y ojalá que podamos conversar más adelante. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Gracias por la invitación a RCI. Yo soy candidata al Congreso de la República con el número 22 de Victoria Nacional. Ok, amigos, vamos a un resumen informativo y regresamos. Estas son las principales informaciones en RCI. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, indicó que el Ejecutivo no evalúa por el momento un nuevo confinamiento en el país debido al inicio de la segunda ola de contagios del COVID-19. El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, manifestó que un eventual gobierno suyo no indultará al expresidente Alberto Fujimori. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Somos Perú para dejar sin efecto la resolución electoral que resolvió excluir al expresidente Martín Vizcarra de las listas de candidatos al Congreso de la República. Con más información retornamos en cualquier momento. Permiso. Bien, continuamos con el programa. Oigan, ayer pues el Perú y el mundo se detuvieron, o sea, se olvidaron de los problemas del COVID, los problemas internos y todo lo demás, porque el tema estaba pues en la asunción de mando de Joe Biden. Y Joe Biden ha hecho más o menos lo que se esperaba, ha firmado hasta 17 decretos. Uno de los más importantes es, hoy, la mascarilla obligatorio. Y segundo, está disponiendo que la OMS no salga de los Estados Unidos. Estados Unidos no se va a retirar de la OMS como era la intención de Donald Trump, que decía, se envalentonó y dijo que no quiero nada de esto, OMS no. Ahí está. Tiene un duro trabajo Joe Biden, pero ojalá que ese trabajo se oriente un poquito a mirar lo que siempre han considerado su patio trasero, Latinoamérica y el Perú. Vamos con la siguiente entrevista. Estamos ahora con Marco Ceballos, es número 12 del Partido Morado. ¿Cómo está usted, señor Ceballos? Muy buenos días. Buenos días, señor Trujillo. Gracias por la entrevista. Usted pues es un animador político conocido, creo que ha ejercido incluso la personería legal del Partido Morado, ¿cierto? Sí, yo he sido el personero legal desde la fundación del partido hasta el mes de octubre del año pasado, en que tuve que renunciar porque la ley no permite
que uno pueda ser a su vez candidato y personero. Correcto. Oiga, esto no es broma, nada, ¿no? Pero digo, ¿va a debatir o no va a debatir Julio Guzmán con los que todo el mundo le está pidiendo debatir a Julio Guzmán? Alberto Bengolea le está pidiendo, varios le están pidiendo, y a quienes él pide no le aceptan el debate. ¿Cómo van a aterrizar eso? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo y debatir independientemente con los otros líderes políticos o van a esperar a lo que oficialmente convoque el Jurado Nacional de Elecciones? No, el propio Julio ha planteado de manera abierta y directa al señor Forsyth, a la señora Fujimori, tener un debate. En el caso del señor Bengolea, el debate está en estos momentos, entiendo, en vías de conversación para que se pueda realizar. No es Julio quien evade los debates, son otros. Porque en el caso de Julio Guzmán, creo que es claro que la voluntad de debatir está ahí abierta y evidente, ¿no? Son otros, como repito, el señor Forsyth es alguien que no quiere debatir, es evidente. La señora Fujimori es alguien que no quiere debatir. Señor Ceballos, aquí entre usted y yo, que nadie se entere, Forsyth no va a tratar de debatir con nadie, pues, no va a debatir con nadie. Lo que evidencia siempre la lógica de no querer debatir es la inseguridad que existe respecto de las ideas que profesas o la falta de estas, ¿no? O que no hay, pues. Correcto, ya. ¿Cuáles son las fortalezas del Partido Morado para un debate, por ejemplo? ¿Cuáles son las fortalezas que usted cree que en su plan de gobierno están consignadas y pueden favorecer casi de inmediato al Perú? No se olvide que si ganan ustedes las elecciones, van a entrar en un momento muy complejo, donde la recuperación económica y la asistencia a las familias que han sido y son perjudicadas por el COVID van a ser la primera demanda. Sí, por supuesto. Y creo que ahí lo que hay es dos cosas sustantivas, ¿no? Una primera es que tienes un partido serio y consolidado. Esto es la fórmula presidencial que encabeza Julio Guzmán y que integra Flor Pablo, y las listas que presenta el partido en las 26 circunscripciones electorales tienen una articulación y responden a un partido político de verdad, que no se ha construido únicamente para estas elecciones, no, tiene un proceso de construcción política que viene desde hace 5 años. Entonces, eso es algo que es sustantivo, porque recordará usted que un poco la inestabilidad que hemos tenido en estos últimos 5 años con 4 presidentes se explica por la falta de solidez de quien llega al Ejecutivo. Y acá lo que nosotros estamos planteando es que Julio Guzmán llega al Ejecutivo, llega a la presidencia de la República con una bancada seria y sólida, representativa a nivel de todo el país. Ese es uno, ¿no? Que es central. Lo segundo es que, y lo podrá leer en la página web del jurado, en nuestra página web, tenemos un plan de gobierno sólido y que está atendiendo a las distintas necesidades que tiene el país, pero focalizándose en cuestiones centrales y sustantivas, ¿no? Claro, pero yo preguntaba, recuperación. ¿Cuáles son estas? Claro, ¿cuáles son estas prioridades que tienes que ver hoy por hoy, ¿no? Es indudable que la prioridad número 1 es el tema de la salud. O sea, creer que esta pandemia el 28 de julio va a desaparecer y de ahí viene, no sé, la panacea sería un despropósito. Entonces, la prioridad número 1 que tiene un futuro gobierno de Julio Guzmán y el Partido Morado es seguir continuando con el enfrentamiento claro que supone esta pandemia. Y eso implica asegurar tener a toda nuestra población debidamente protegida, pero a su vez, junto con esto, lo que es la otra gran demanda de la población es el proceso de reactivación económica, que supone también, ¿no?, sin ninguna duda, la generación de empleo, que es lo que más ha golpeado esta pandemia, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad y la fortaleza de contar con un equipo que tiene claro cómo hacer ello, sí. Y ese equipo está comandado por el propio Julio Guzmán, que es quien además
tiene a su cargo encabezar y dirigir este plan de gobierno, sí, sin ninguna duda. Julio Guzmán y el Partido Morado y su bancada en el Congreso tiene las condiciones para hacerlo, sabe cómo hacerlo y lo va a hacer a partir del 28 de julio, ¿no? Correcto. Cuando usted me dice hace unos instantes que el Partido Morado, usted ha vivido el proceso de la conformación, ha sido responsable legal del partido, ha sufrido seguramente la decepción de la anterior eliminación, ¿no es cierto? ¿Era necesario, ese partido estructurado ya estaba antes de que llegaran, se incorporaran los amigos de Fuerza Ciudadana o eso los ha fortalecido? ¿Cómo es? Expliquen un poquito eso. No, claramente es una fortaleza tener un acuerdo político con Fuerza Ciudadana, porque hay una unión de las visiones que se tienen respecto de lo que hay que hacer para el país y la atención de las demandas urgentes que en materia de salud, educación y empleo, ¿ya?, nuestro país presenta el día de hoy. Pero no significa ello que antes el partido no haya tenido ese nivel de fortaleza. Por ejemplo, y creo que una expresión clara de eso es cuando nosotros presentamos nuestra inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones en febrero o marzo del 2018, la ley nos exigía tener 65 comités provinciales distribuidos en 16 regiones del país, ¿no? Eso es lo mínimo que te exige la ley. Nosotros presentamos 108 comités provinciales en todas las regiones del país. O sea, evidenciando que el partido tiene presencia en todas las regiones, en todos los distritos electorales se llaman. O sea, que son todos los departamentos que el país presenta. Pero la presencia formal se cumple con logística, pero la presencia real es otra cosa. Yo he visitado el Perú, le he dado 15 vueltas, ¿sí? Y de verdad hay varios locales de varios partidos que figuran como tales, pero de verdad no tienen vida orgánica así. Pero quiero decirle alguna cosa. Permítame solo una cosita, por favor. Completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y creo que esa es una de las falencias que la reforma política tiene. Lo que tenemos que exigir son partidos vivos, no solamente partidos que cumplan con la formalidad. En el caso de nosotros, yo sí le puedo decir, porque he sido el responsable de llevar a cabo esta inscripción, que en el caso del Partido Morado, no es ello expresado por simplemente una formalidad. ¿Sabe cómo se evidencian cosas como esta? Por ejemplo, en las elecciones complementarias las elecciones complementarias congresales extraordinarias que se llevaron a cabo en enero del año pasado, y en estas elecciones, el Partido Morado está presentando candidaturas en todas las 140 y las 160 posibilidades que están abiertas según el calendario electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Eso no lo hace un partido que es un cascarón, como sí lo son otros, ¿no? Así es. En eso estamos claros. En eso estamos claros. Señor Ceballos, la política parte de la política es lanzar gestos. Uno dice, uno lanzó un gesto político y con esto logró el entendimiento de tal u otra organización o logró que la población sintiera qué es lo que quiere. No es un mal gesto como está el país, con el descrédito con el que están, por ejemplo, las AFPs, las entidades bancarias. No es un mal gesto anunciar que su ministro va a ser el señor Salazar, que es director de un banco, que es director de una AFP y ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional. Mire, el señor Salazar creo que tiene el conjunto de credenciales, primero democráticas, ¿no? O sea, que es algo que necesitas para poder integrar y darle una posibilidad de cambio al país, ¿no? Ese es uno. Pero lo segundo es que creo que tiene también la experiencia suficiente para saber, junto con el propio Julio Guzmán, qué es lo que se necesita de manera inmediata para solucionar, ¿no?, las grandes demandas que el país tiene hoy por hoy y para generar un proceso de reactivación de la economía, ¿ya? Pero también entendamos ahí una cosa, ¿no?
Y por eso hablaba de las virtudes que tiene el Partido Morado, porque hay que dejar, creo yo, de entender que la política, las cosas se solucionan únicamente con individualidades, ¿no? Sino con equipos. Está bien. Entonces, Está bien. la apuesta en ese sentido es tener un trabajo conjunto entre ejecutivo y legislativo. Y a nosotros, los que estamos candidateando al Congreso, como es mi caso, ¿ya? Lo que nos toca es generar ese nivel de articulación que entre ejecutivo y legislativo tiene que haber para superar lo que hemos tenido ahora, ¿no? Y lo que hemos tenido en estos 5 años, que es un Congreso obstruccionista, que es un Congreso que no brinda la estabilidad que el país necesita y que se han dedicado únicamente a satisfacer sus intereses personales y los más bajos incluso, ¿no? Lo que pasa, yo no dudo de las capacidades técnicas del señor Salazar, ni dudo de sus credenciales democráticas, no lo dudo. Lo que pasa es que por el perfil profesional que él tiene, apuesta a sostener un modelo económico, hemos hablado de la pandemia, que este modelo económico ha demostrado no estar en crisis y no favorecer a los sectores populares. Tanto así que el señor Guzmán ha dicho, o el Partido Morado han dicho, que están considerando algunas modificaciones constitucionales. Entonces, por eso digo, reconozco que hay que hacer modificaciones constitucionales, incluso en el capítulo económico de la Constitución, pero pongo o anuncio que mi ministro de Economía va a ser un señor que va a desarrollar el mismo sistema económico que estamos criticando. Por eso se lo preguntaba. Claro, pero justamente lo que usted ha señalado da muestra y evidencia de la necesidad de la articulación y el trabajo como equipo, ¿no? Estas modificaciones que tienen que haber y este paquete de reformas que tenemos que pensar de cara a los cambios constitucionales que el país demanda, pensando luego, y por eso es que el propio Julio Guzmán ha anunciado que tendremos 2 años en donde se va a debatir la forma y el fondo de cómo es que estos cambios constitucionales se tienen que dar, ¿ya? Evidencia pues justamente la necesidad de trabajar en equipo, porque esos cambios constitucionales no los va a decidir el MEF. O sea, esto no va a ser, y tengámoslo muy claro, ¿ya? Esto no va a ser como, usted recordará estas viejas bancadas que antes cuando no había Telegram ni nada de estas cosas, las manejaban por Viper, ¿de acuerdo? ¿No? Por Viper, claro, ¿no? claro. Sonaban todos, estaban ahí, claro. Sí, todos miraban su Viper para ver qué cosas les habían mandado desde, ya ni siquiera desde el MEF, ¿no? O sea, qué cosas les habían mandado desde la salita del zinc, ¿no? O sea, eso es algo que en nuestro caso no es posible, no es admisible. O sea, los cambios constitucionales de darse y de sucederse serán algo que lo conversaremos a nivel de bancada y lo articularemos en lo que corresponda pues claramente con el Ejecutivo, pero las decisiones en el Congreso se toman en el Congreso. Correcto, señor Ceballos, ha sido muy agradable conversar con usted. Tiene una visión bien grande de cómo se debe desarrollar un proceso político. Ojalá que podamos conversar nuevamente en poco tiempo. Encantado. Okay. Muchísimas gracias por el espacio. Marcos Ceballos, número 12 en la lista de congresistas al Congreso por Lima por el Partido Morado, estuvo con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados. Estas son las principales informaciones en RCI. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, indicó que el Ejecutivo no evalúa por el momento un nuevo confinamiento en el país debido al inicio de la segunda ola de contagios del COVID-19. El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, manifestó que un eventual gobierno suyo no indultará al expresidente Alberto Fujimori. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Somos Perú para dejar sin efecto la resolución electoral que resolvió excluir al expresidente Martín Vizcarra de las listas de candidatos al Congreso de la República. Con más información retornamos en cualquier momento. Permiso. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Economía, política, actualidad. Ingresa a rci.com.pe/en-vivo/ tu canal de noticias. Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital. Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos. Suscríbete y entérate de todas las novedades. RCI TV Digital. Información y entretenimiento. Sé inteligente. Usa mascarilla. Respeta el distanciamiento. Y lávate constantemente las manos. Protégete y protege a tu familia. RCI, Radio Canal Identidad. RCI te brinda a continuación algunas recomendaciones para la prevención del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Somos RCI, Radio Canal Identidad. ¿Buscas trabajo? Postula gratis en vitrinalaboral.com. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, continuamos con el programa. Esto es RCI al Día. Soy Rubén Trujillo y como siempre les agradezco su sintonía. Algunos amigos se van a molestar, pero las cosas hay que decirles como son. Entre los gastos, inmensos gastos que ha estado desarrollando el despacho presidencial solo durante el mes de diciembre, se consigna la compra de equipo de audio, es decir, grabadoras, me imagino, de alta calidad, por 34.000 soles. 34.037.44 soles. La orden de servicio, 6,31. 6,31. Esa es la orden de servicio. Orden de servicio número 6,31. Entonces digo, 34.000 soles en equipos de audio, ¿qué? O sea, los anteriores presidentes, que eran cuestión de días nada más, que los habían antecedido, no tenían equipos, no tenían material, no lo sé. Y el señor Sagasti ha llegado también con un equipo de colegas periodistas para que lo apoyen en el tema, en la asesoría periodística, manejo de redes, imagen, protocolo, me imagino, pero son varias personas, en total creo que son 7, que demandan un gasto de 50.000 soles mensuales. El monto me parece justo. Si haces bien tu trabajo, yo creo que te deben pagar bien. Y en el Estado pagan bien a los que están, no solamente certificadamente titulados, sino a los que realizan bien su trabajo. Eso me parece bien, porque eso alienta que se desarrolle una verdadera política de trabajo en el Estado que no existe. Pero no sé, pues yo insisto, sé que somos un programa pequeño, que las grandes cadenas no están rebotando esta noticia, pero yo creo que sí se tiene que hablar de esto. Repito, el presidente nos ha vendido honestidad, el presidente nos ha vendido sensatez. Entonces, por una cuestión sensata, para que no estemos inquietos todos, tiene que salir a explicar por qué se están gastando este tipo de cosas. ¿Por qué se están gastando este tipo de cosas que de verdad, nuevos televisores, de verdad, estaban malogrados, se los llevó se los llevó Vizcarra, se los llevó Merino, no sé, ahí está. Tienen que comprar más televisores todavía. Eso es una de las cosas que a mí me preocupa. Oigan, como para recordar que en este planeta nosotros somos unos más y que la naturaleza puede ir contra todo, para recordarnos que hay que estar alerta, que hay que estar prevenidos, que hay que tener su botiquín, su mochila de emergencias y ese tipo de cosas. Ayer ocurrió un hecho realmente que llama la atención y que los especialistas dicen que el distrito de Marcona, la ciudad de Marcona, se salvó de sufrir daños porque esa ciudad se ha desarrollado sobre un suelo rocoso.
Y por eso los sismos que ocurrieron ayer, 5 en 2 horas, no causaron daños. Afortunadamente no hubo daños materiales, ni mucho menos humanos, y eso lo celebramos. Pero ocurrieron 5 sismos. El primero fue a las 5:27 de la tarde, fue de magnitud 5.6 al noroeste de Marcona, provincia de Nazca. El segundo fue 25 minutos después, 4.8, un poquito más bajo. El tercero fue 5:59 de la tarde y ocurrió, y su magnitud fueron 5.2 grados, ¿no es cierto? Mientras que el cuarto sismo ocurrió a las 6 de la tarde con 9 minutos y su magnitud fue de 5.5 grados. 2 horas después, exactamente 2 horas después de ocurrido el primer sismo, es decir, a las 7:27 de la noche, un nuevo sismo volvió a sacudir la ciudad de Marcona, ¿no es cierto?, con una intensidad de 5.2 grados. Repito, estuvo ubicado a 40 kilómetros en el mar, a 52 kilómetros abajo y todo lo demás, pero ahí está pues la placa de Nazca que anda chocando con la placa continental y ahí estaría el origen. Sin embargo, para los especialistas del Instituto Geofísico del Perú, igual les es muy extraño que en solo 2 horas se hayan producido 5 sismos de moderada intensidad. No es que hayan sido de esos que no sentimos porque ocurren a cada rato. Si ustedes ingresan a la página web del IEGP y ponen últimos sismos, ahí van a ver que hay sismos de 2 grados, 3 grados. Uno no lo siente, pero hay sismos todos los días. Sismos en Lima y en el país hay todos los días y no los sentimos. Estos que todos han estado, bueno, el más bajo fue de 4.8, pero todos los demás han estado por encima de 5, se han sentido, pero las autoridades del IEGP nos han recordado y las autoridades de defensa civil nos han recordado que esta situación, que estamos frente a esta amenaza de manera permanente y para ello hay que mantener las medidas de seguridad del caso. Hay que saber cómo nos desplazamos en nuestra casa para salir de la casa. Hay que saber cómo nos desplazamos en la calle y ahí tiene que ver mucho la labor de defensa civil de los municipios que debe haber definido por dónde se hace la evacuación y dónde están las zonas de repliegue, las zonas de resguardo, las zonas seguras. Eso tienen que hacer las autoridades municipales y en eso tenemos que tomar conciencia todos. Eso de la mochila de emergencia no es broma. Yo, de verdad, eso hay que tomarlo siempre con rigor. No nos vaya, estamos en una zona de alto movimiento sísmico. Estamos en una zona de alto movimiento sísmico. No se necesita ser brujo, no se necesita trabajar en televisión para predecir que en cualquier momento nos va a ocurrir un sismo casi de 8 grados, que es lo que debemos hace muchos años, ¿no es cierto? Y hay que estar preparados. Por dato histórico, el siglo pasado, hace 2 siglos, el Callao fue azotado por un sismo por encima de 8 grados y desapareció. El Callao que ustedes conocen ahora, con el centro histórico que conocen ahora, no existía. Se hizo nuevo. El mar avanzó y a más o menos 1 kilómetro de lo que se conoce como el muelle de Arce en el Callao, hay un pongo, que los pescadores y los que manejan botes en la zona saben que no pueden acercarse mucho porque los arrastra hacia donde están las edificaciones de lo que era, donde están los restos de lo que fue la iglesia matriz del Callao en esa época. O sea, hay pueblos enteros que pueden desaparecer por los efectos sísmicos, así que hay que estar muy preparados para ello. Tengo que irme a una pausa, tengo un resumen informativo y regresamos ya con lo último del programa. Estas son las principales informaciones en RCI. Tras el anuncio de una segunda ola, el número de casos positivos del nuevo coronavirus sigue en ascenso. El Ministerio de Salud informó que se elevaron a 1.068.802 los casos positivos y a 38.931 las muertes por coronavirus. El candidato a la presidencia de la República por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, llamó a los demás postulantes a comprometerse de manera pública con no indultar al expresidente Alberto Fujimori.
Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió la noche de lunes la provincia argentina de San Juan. Hasta el momento no hay víctimas mortales. El fuerte sismo también se sintió en varias otras provincias del país, como en Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis. Con más información retornamos en cualquier momento. Permiso. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Varias cositas antes de cerrar el programa. Primero, habíamos querido comunicarnos con el congresista Lenin Chejo, que es, hasta hace poquito ha sido vocero del Frente Amplio en el actual Congreso, porque él, haciendo uso de las actividades o lo que lo obliga a la semana de representación, está en Apurímac, que está en Cotabambas precisamente, donde hay una problemática y tiene que ver con la forma en la que está operando la minera Las Bambas, que ha cambiado de dueño hasta 3 veces. Y finalmente ahora creo que la dueña es una empresa china. Bueno, ahí estaba, no se puede, tenemos problemas para comunicarnos con él, la geografía ahí es muy difícil. Y eso es importante saber cómo va el tema Cotabambas y cómo va el tema Las Bambas, porque parte de la recuperación económica, si nos quedamos en el modelo extractivista, pasa porque esa empresa siga trabajando y porque tía María finalmente se decida si trabaja o no. Y segundo, habíamos quedado en una conversación con la candidata número 2 de Podemos Perú, la señora Susana Gutiérrez, pero lamentablemente siendo las horas, no se ha conectado y vamos a tener que, bueno, vamos a esperar que en otro momento se conecte o de repente desistió de participar de estas entrevistas. Así es que nos despedimos y los invitamos a que nos sigan esta tarde a las 4 en punto.